Pues buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas de Combo. Hoy tenemos a David Mas, emprendedor, CEO de Go Native Project y ahora partner en Entry Mapper. Correcto. Oye, vaya trayectoria, ¿no? La tuya, David. Bueno, a ver, la verdad es que he ido saltando un poquito entre varios sectores, pero bueno, siempre enfocando muy en la venta y bueno, hay un momento que ya me picó el gusanillo de emprender, como les pasa a muchos, a ti Bueno, también, creo, y entonces pues bueno, por ahí tiramos. Oye, empecemos desde el principio, ¿te parece? Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? ¿Dónde empieza David? A ver, yo empecé, pues a ver, yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la UB, en Barcelona. Pero bueno, realmente sí que es verdad que hice prácticas en alguna empresa, departamento comercial, pero realmente un trabajo aquello que digas, vale, tienes una responsabilidad y eres accountable de ciertas cosas, realmente fue en Australia. Me fui a vivir a Australia y ahí realmente se me abrió un mundo porque bueno, terminé, yo en ese momento todavía pensaba que iba más para finanzas y contabilidad. Y básicamente, allí encontré un trabajo gracias a un amigo que confió en mí y me dijo, tío, tú no vas para finanzas y para contabilidad, tú tienes que tú tienes que hacer ventas. Y yo le decía, hostia, no, tío, yo creo que no, a mí me gusta mucho el tema de las finanzas, es lo que más he disfrutado en la carrera. Y me decía, no, tío, tú eres comercial y a ti te va a ir bien allí. Y dije, bueno, a ver, yo ahora lo que quiero es un trabajo y quedarme en Australia. Entonces, si tú me dices que yo vaya, voy. Y nada, y entonces allí que fui, era una empresa que básicamente se encargaba de captar estudiantes para escuelas e instituciones australianas, que ya hablaremos más tarde, pero bueno, es lo que yo después terminé emprendiendo, que es, bueno, es supongo que muchas veces lo que sucede. Eh, y nada, y realmente pues me fue muy bien desde el principio y me sorprendí un poco a mí mismo y ya desde entonces que ya me enamoré un poco pues de todo lo que es la parte comercial, ventas y demás y ahí me quedé, ya evolucioné, pues empecé a crear equipos y ya pues eso fue un poco el inicio. Antes, ¿no? Antes de grabar el podcast me estabas comentando, ¿no? Cómo empezaste a vender ahí. Sí, Cuéntanos, ¿no? Que no había ni marketing digital, ni claro, Instagram, ni inbound leads, ni nada de claro, todo es que yo esto. ahora, por ejemplo, que tengo una empresa que hacemos exactamente lo mismo como propuesta de valor, yo ahora mis vendedores no, ellos reciben sus leads y los trabajan. Yo me dijeron, vale, tu trabajo es captar estudiantes, a final de mes quiero 10, buena suerte, ¿no? Entonces, claro, y encima en una ciudad nueva, o sea, básicamente entendí que era por networking y yo me acababa de mudar a Melbourne y dije, ¿qué networking? O sea, no, esto no puede salir bien, ¿no? Entonces, pues tuve que pasar por cosas duras que creo que es muy importante pasar por ellas. Y no sé si las nuevas generaciones hoy en día pasan por ellas, pero que es la venta dura, la venta, llámale de puerta fría o la venta de tengo que exponerme y romper un poco la barrera personal de alguien, ¿no? Y nada, pues básicamente tenía que captar estudiantes. ¿A dónde me fui? Me fui a las escuelas de inglés, donde estaban ahí españoles, italianos, colombianos, había gente de todo. Y básicamente pues les decía que yo trabajaba en una empresa, que ayudábamos mucho a los estudiantes en lo que necesitaran, como encontrar trabajo, que si querían traerme el currículum a la oficina, tal cual. Igual hinchaba un poco mucho lo que realmente hacíamos, pero algunos llegaron a venir a la oficina y un momento estaban allí, pues yo ya les decía que estás estudiando, cuál es tu plan, quieres quedarte en Australia más tiempo, has mirado esto, has mirado lo otro, ¿no? Y entonces, la verdad, siempre, evidentemente, no fue esto que me iluminé por arte de magia, siempre muy guiado por la persona que me introdujo allí, que realmente me ayudó muchísimo. Pero me fue súper bien desde el principio. O sea, que al final tú la manera de conseguir tus leads es la te ibas a la universidad, que ahí sé que está mi cliente potencial, ¿no? Mi Tal cual. ICT, voy a buscarlo, me imagino A la hora del subiéndote a una patio. tarina a la hora del Básicamente patio, ¿no? era, Es decir, imagínate, chavales, un segundo, 5 minutos de atención. literalmente, o sea, tú imagínate, ¿no? Que estás estudiando y estás en tu descanso a la hora del patio y viene un extraño, irrumpe, ¿no? En tu círculo y te empieza a hablar, pues ese fue un poco yo. Y la verdad que, bueno, evidentemente creo que
me considero una persona muy sociable y tal, pero me temblaban las piernas cuando lo hacía y la voz y todo, y decía, ¿qué estoy haciendo? Igual merece la pena coger un avión y volverme a España. Pero después miras atrás y esto es con lo que me quedo realmente casi de toda la experiencia de 3 años en Australia. Es que aprendizaje como este no hay. Esto no se estudia, ni esto el de decir cada día irte allí y hacer este tipo de actividad para generarte tus leads, que hoy en día te llegan al CRM de forma sistemática. Con teléfono, correo, tal, Painpoint, Teléfono, tal. correo, encima ellos ya han mostrado en muchos casos, que en el caso de un B2C como este, fruto de las campañas, pues claro, esto al final ya es gente que ha mostrado un interés, es decir, Nada vamos. que ver. Entonces esto yo ahora es algo que si cuando yo a veces se lo explico a los comerciales, y a mí me gustaría que lo hicieran, pero me miran con cara de estás loco, no voy a hacerlo básicamente porque bueno, no lo haría, no me apetece básicamente, ¿no? Ni se lo plantean, es como quieres que vaya ahí a molestar a la gente, ¿no? O sea, imagínate. Así que así fueron los inicios. Ole. Oye, y a partir de ahí vuelves a España, ¿no? Rosa Clara, creo que es tu siguiente gran experiencia. Sí, básicamente pues yo cuando volví a España, o sea, básicamente en mi carrera he ido saltando un poco entre dos sectores que no tienen nada que ver, que ha sido educación y moda, que son básicamente sectores muy diferentes, pero bueno, eso también me ha ido bien porque realmente cuando estás solo en un sector enfocado creo que al final te cierras mucho allí y creo que te da una perspectiva muy amplia de los negocios en general, ¿no? Canales de distribución y maneras de llegar al cliente súper diferentes. Y bueno, pues ese fue el proyecto con el que yo dije, puedo volver a España y realmente, pues bueno, todos estos proyectos siempre, sectores muy diferentes, pues siempre encargado de la parte de desarrollo de negocio y, digamos, de traer dinero a la caja, básicamente. Y Rosa Clara fue la empresa, digamos, con la que aterricé a Barcelona de nuevo. Vale, y a partir de ahí ya empiezas a montar tu propio proyecto, ¿no? Básicamente sí, Rosa Clara fueron 4 o 5 años y la verdad que fue también, hubieron como dos fases, ¿no? Una también de mucha venta, o sea, básicamente ahí estaba encargado de mercados que eran inexistentes o débiles. A mí no me dieron España o Francia o mercados potentes que ya existían, me daban mercados Europa del Este, Latinoamérica, mercados emergentes, por no decir inexistentes, en plan, ábrelos, ¿no? Y si funcionaban yo ya cogía equipo de ventas, representantes de ventas, para que, digamos, lo llevaran ellos directamente y me reportaran a mí, ¿no? Pero yo tenía que ir a abrirlos. Esto significaba muchas veces cogerme un avión, irme a Grecia, pillar un coche y eran inicios de Google Maps en ese momento. Yo recuerdo ir con el TomTom y señales en griego y ir básicamente, había una parte incluso es decir, yo tenía mis citas, pero puertas frías también a tiendas de novia, de decir, oye, mira, compra esta marca porque las que tienes Es una mierda y cuando esto es la compres esto hostia. tu negocio se va a revolucionar y realmente pues hubo esta fase un poco más también de picar piedra y después ya una fase después ya de poder crear mi equipo y de consolidar la marca en todos estos países que en principio eran inexistentes y después ya se fueron consolidando. Ole. Esa fue la experiencia. Y en un momento dado, claro, uno de los mercados que a mí me dieron en Rosa Clara fue Australia, porque lo conocía. Entonces, ¿qué sucedía? Que, bueno, yo seguía yendo allí, entonces seguía muy en contacto con la gente del sector anterior en el que yo trabajé, y salió la oportunidad con dos socios de volver al sector y ya como propietario, como emprendedor de un sector que conocía, que era el de traer estudiantes a Australia. Y en ese sentido, pues así fue como nació Go Native Project. Si no me hubieran dado Australia en Rosa Clara, probablemente no habría empezado Go Native Project. O sea que, bueno, son todo casualidades al final. Bueno, la teoría del caos, ¿no? Que dicen. Exactamente. Vale, y entonces Go Native Project, ¿no? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo empieza vuestro go-to-market? Vale, Go Native Project empieza en un muy buen momento de la industria, que bueno, ya cuando expliquemos toda la historia de la empresa, pues te das cuenta un poco de lo importante que es el sector y el entorno, ¿no? Que muchas veces es muy fácil ponerse medallas cuando todo te va muy bien e incluso también autosabotarse cuando todo te va muy mal, ¿no? Y tienes que saber que es como cuando inviertes en bolsa, ¿no? Cuando estás
en un sector, cuando tú inviertes y todo crece, no significa que seas un inversor top, y cuando todo va mal y todo cae, no significa que seas un muy buen inversor, es que esto te arrastra un poco una ola, ¿no? Y nosotros empezamos hicimos las cosas muy bien, pero empezamos en un sector creciente, donde había muchísima demanda de gente que quería estudiar en el exterior, y unas políticas, digamos, de los países, los países están muy interesados en recibir estudiantes internacionales, lo veían como una cosa muy buena, porque las escuelas al final y las universidades pues, pagan sus impuestos, entonces tenían que contratar a gente, entonces era un sector como muy vivo, ¿no? Entonces, básicamente empezamos en Australia. ¿Por qué? Porque en Australia es el país de destino. Mucha gente empieza este tipo de negocios captando estudiantes en el país de origen para mandarlos al país de destino. Nosotros empezamos en Australia porque ya hay estudiantes, pero que quieren alargar su estancia contratando otro curso. Por lo tanto, ahí tú ya tienes tu cliente calificado. Es una persona, no tienes que convencerle de que vaya a viajar o que le puede pasar algo y que al final no viaje. Es alguien que ya está allí. Claro. O sea, vosotros hacíais como un upselling, cross-selling, Evidentemente, ¿no? De sí. la gente que ya Empezamos había de la gente vendido de otros de clientes, otros correctamente. clientes. Sí, sí, sí. Así es. Y nada, y la cosa fue muy rápido, realmente hubieron aciertos. Creo que esta parte era más de networking. Contratamos a personas que eran más bien influyentes en Melbourne, en Sydney, dentro de las comunidades españolas, colombianas, que eran los mercados principales. Ese fue el gran acierto. Y rápidamente ya abrimos oficinas en España y en Colombia. Colombia es el mercado top, digamos, a nivel de volumen. Entonces allí fue donde monté la mayor parte de la estructura. Vale. ¿Cuánto llegasteis a facturar? Llegamos a facturar en el momento pico 1,5 millones, Millón y medio. y todo bootstrap Ya. y siendo ¿En rentable. algún momento os planteasteis salir a buscar inversión? La verdad que no. Hubieron dos momentos, ¿no?, para planteárselo. Uno, cuando íbamos muy bien, ¿no? Que entonces pensamos que realmente era un negocio rentable, que no hacía falta, digamos, teníamos una buena posición en el mercado, y no solo no estábamos muy convencidos digamos, de diluirnos, sino también eh, no sabíamos que una entrada de cash muy grande nos podía dar un crecimiento, el crecimiento que este inversor podría esperar, ¿no? Al final, si tú vas a VC, estas empresas al final quieren multiplicar su facturación. Bueno, ha habido empresas en el sector que lo han hecho y ninguna lo ha hecho de forma exitosa. Es decir, al final las exigencias de este tipo de inversores, necesitas un mercado que pueda crecer muchísimo, y el nuestro tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pues a nivel de visas, student visas adjudicadas, y también a nivel de tamaño del mercado y de competencia, ¿no? Entonces, O después... sea, pero qué visión, ¿no? El hecho, porque, joder, así a priori me parece un mercado gigante. B2C, estudiantes, puedes decir, "Buah, hay un porrón de estudiantes que quieran Sí, viajar a Australia", pues no sé, podría sacar los números, pues seguro que tal. Pero sí. entiendo que la gente se haya calentado y haya dicho, hostia, vamos como un tiro, oye, si me meten tantos millones, ¡fua!, puedo hacer explotar esto, buscar más destinos, tal, no sé qué. En cambio, vosotros dijisteis, no, no, oye, ojo que tal, no sé qué, el TAM, ¿no? Visas, problemas legales, nos va bien, estamos ganando dineritos, nos mantenemos. Sí, en ese sentido tengo que decirte que más acierto de mis socios, porque yo me suelo calentar un poco más, Vale. ¿vale? Ellos han sido siempre mucho más de frenar, y creo que esto ha sido bastante clave. Pero, pero te digo que después, a la hora de escalar un negocio, y creo que esto sucede igual, hay otras personas que lo ven igual, no significa que, aunque haya un tamaño del mercado grande, cuando hay mucha competencia, a ti te entra todo este capital, y cuando a ti te va muy bien cuando eres pequeño, no solo tienes que escalar. Es decir, algo que, por ejemplo, es muy difícil de escalar, por ejemplo, es el talento, ¿no? Es decir, yo, cuando éramos un equipo pequeño, pues yo me podía permitir el lujo de ser muy selectivo con quien trabajaba, y de tener, pues, vendedores top, que seguían bien todos los procesos, que encajaban bien en la cultura de empresa. Cuando crecimos, vi que yo no podía tener, no sé, a Juan y a Alberto y a María, que eran tops, pues no podía tener a todo de Juanes y todo de Marías. No, cuando necesitas contratar de golpe a 10, 15 personas, de golpe ves que baja el nivel, ¿no? Entonces, digamos que la media de ventas por vendedor decrece, ¿no? Entonces, digamos que no es
el hecho de que te entre todo este capital no significa que no siempre significa que vas a dispararte, ¿no? Y nosotros en este caso también lo vimos porque es un sector muy competitivo, muy competitivo. Y realmente la propuesta de valor, la nuestra, ni la de nadie es tan diferencial de la de los demás. Creo que todos en el sector nos hemos roto la cabeza para ver cómo podemos ser muy diferentes a los demás, pero realmente, bueno, es un océano rojo en toda regla, ¿no? Entonces, ese fue el momento de decir, oye, estamos bien, somos rentables, nos cae dinerito a todos, trabajadores felices, todo óptimo. Entonces, bueno, después sí que hay otro momento que es cuando el sector se regula, que en ese momento es cuando realmente sí que igual necesitas una ronda, cuando las cosas te empiezan a ir peor. Pero entonces, la verdad que es que el tema de la regulación... Porque ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿qué aprendizaje podemos sacar de ahí? Empezó una regulación que no estaba y ahí el mercado de repente se empieza a comprimir. Mira, una variable que yo, por ejemplo, nunca me planteé cuando entré en ese negocio fue el tema de qué tan fácil es que el sector pues, se regule, ¿no? Y realmente este sector es espectacular, es decir, cada día que se reúnen los ministros en Australia o en Canadá, que también es uno de los destinos, básicamente estás pendiente de ver qué dicen porque va a afectar totalmente a tu facturación, ¿no? También todo esto, pues no solo es que te afecta a tu facturación, es que no te permite hacer planes a 4 o 5 años, ¿no? Seguramente con Combo vosotros más o menos podéis hacer, es que evidentemente todos los entornos cambian, pero seguramente podéis hacer planes a largo plazo, ¿no? Nosotros estamos esperando durante el COVID o después cuando empezaron a regular todo esto, cuál va a ser la siguiente reunión de los ministros, qué van a decidir y a partir de ahí nos adaptamos a ver si tenemos que contratar a 10 personas o despedir a 10 realmente, ¿no? Entonces, yo te diría que el aprendizaje es que, en mi caso, yo ahora miro mucho si es un sector regulable, ¿no? Que igual es algo que otra persona no miraría nunca y yo igual vengo del trauma ahora de esto y yo para mí ahora es un factor clave, ¿no? Es decir, que no pueda venir unos políticos y realmente tocar una tecla Y ¡fum! y cambiarlo tanto para bien como para mal, ¿no? Hay mucha gente que ahora me dice, oye, pero igual ahora como han regulado, igual vuelven a desregular. Y digo, ya, pero es que No está en mi mano. no está en mis manos y sigo dependiendo pues bueno, de Factores regulaciones y de externos. factores de políticos que además cada Vale, 4 ¿qué años pasó ahí cambian. en el mercado? O sea, de repente empezó esta regulación y de Sí, repente todos bueno, os... básicamente creo que es una tendencia mundial. Creo que los países están intentando que lleguen menos personas a los países y entre ellos esto incluye a los estudiantes internacionales, ¿no? Entonces, básicamente hay una tendencia global de limitar la entrada de estudiantes internacionales a los países porque afectan, según los políticos, tienen una incidencia en el precio de la vivienda, en la inflación, en todos los males, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que deciden es emitir menos student visas. En el caso de Australia, que eran casi toda nuestra facturación, pues bueno, básicamente decidieron rechazar una de cada 2 visas de Colombia, que era nuestro mercado principal, una de cada 2. Atención, cuando rechazan una visa de un estudiante, o sea, es como si en Combo cerráis una venta, hacéis el trabajo y después tenéis que devolver todo el dinero, ¿no? Nosotros teníamos que captar el lead, teníamos que hacer las campañas de marketing digital, teníamos que hacer todo el cierre de ventas, teníamos toda la conversión, nos quedaba un coste de adquisición, que ya era una lucha y era igual más grande de lo que quisiéramos, pero es que en ese momento, de golpe, cuando te rechazan una venta de cada 2, que tienes que devolver el dinero por ley, automáticamente es un por 2 de tu coste de adquisición. Claro. ¿Y en cuánto estabais ahí? ¿Se puede saber? De coste de adquisición a unos 800 y algo euros, nuestro ticket medio era 1800. Vale. Pero claro, te cambia todo, ¿no? Cuando de golpe, pues eso, ¿no? Y además hay otros temas derivados, ¿no? Pues por ejemplo los empleados, ¿no? Que de golpe les tienes que decir, oye, cuando te rechacen una visa, y casi siempre era por motivos aleatorios, copia-pega, nosotros recibíamos los rechazos de visa y eran copia-pegas, tienes que devolver tenemos que ajustar tu comisión, etcétera, fricciones, evidentemente se reducen las ventas, el sector cae, bueno, realmente esto después
toda la parte más de recursos humanos, digamos, me ha tocado hacer un poco de todo, ¿no? ¿Qué Porque, aprendiste ahí? Porque ahí me imagino que tu cabeza explotó. O sea, me puedo imaginar sí, épocas de ansiedad, la verdad que sí. de nervios, Sí, tal, ¿no? Y la verdad que sí. Yo, pues por ejemplo, mis socios son un poco más fríos. Yo, por ejemplo, nosotros teníamos más de 30 empleados y ahora somos muchos menos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo pasé muy mal cuando tuve que despedir a personas, básicamente personas buenas, que encima habíamos tenido una buena relación, eh, personas con las que yo, pues, cercanas y me parecían competentes y que lo habían dado todo por la empresa y tenías que sentarte con ellos y decirles, oye, mira, fuera, ¿sabes? Y esto al principio me costó y la verdad que después hablándolo con gente y tal, hubo un momento que ya me inmunicé, que ya me salía el discurso ya solo, ¿no? Cuando ya tienes que despedir en carrerilla igual que las dos primeras me costaron muchísimo, después, pues, oye, mira, es que es parte del negocio, ¿sabes? Es decir, unas veces tienes que contratar a gente, todo bien, y otras veces, al final, lo más importante es cuidar la rentabilidad del negocio. Y bueno, y en el sector hay muchísimas empresas que no fueron tan rápidas y ya no están. Entonces, creo que es muy importante no apegarte a las personas en estas circunstancias, desgraciadamente, y siempre mirar por la rentabilidad del negocio y adaptarte rápido y bueno, y leer ser muy rápido. transparente, ¿no? Que la gente entienda el porqué de la Hmm, situación, que puedas ir avisando, hmm, ¿no? Que puedas ir diciendo, señores, nos está pasando esto, oye, mira, no es que te quiera quitar la comisión, es que sinceramente, o sea, se nos acaba de doblar el coste de adquisición, si te pago una comisión de un cliente que no me paga a mí, hmm. el día de mañana tengo que cerrar y entonces aquí se acabó el chiringuito para todos, ¿no? O sea, Totalmente, sí. Es muy cierto que la transparencia, yo siempre lo intenté ser, es súper cierto esto. A mí me da la sensación, no sé si a ti te ha pasado en alguno de tus proyectos, pero que la gente senior tiene una visión de negocio más global, entiende mucho más las métricas cuando entras, pues digamos, entiende mucho más pues, cómo funciona pues, todo el funnel, entiende mucho más y me parece ver como que ellos entienden mucho más una situación así, pero cuando vas a gente un poco más junior, les explicas, pero no les termina de entrar, es como que solo es yo, ¿no? Y fair enough, o sea, lo respeto, pero bueno, bueno, ahí también supongo que nuestros padres dirían lo mismo de nosotros, ¿no? O sea exactamente, que 100%. al final Sí, sí, creo que es como un de esto generacional de que siempre nos quejamos de que los que vienen por abajo sí, no han sufrido tanto como nosotros, ya no sé, en sí, ese sí. momento ya no sé muy bien. O sea, creo que todos pasamos por cosas. Yo creo que ellos, por ejemplo, ahora tienen un problema que nosotros no teníamos, que es la exposición a las redes sociales, con las Mm, comparaciones, que si no estás trabajando en Bali, en remoto, eres un, ¿sabes? Eres un ya ves. pringao, ¿sabes? Y creo que, bueno, cada uno hemos sufrido nuestras cosas. No, Cada no generación creo. viene con lo suyo, sí, Sí. sí. Pero bueno, yo creo que al final es súper importante en entornos, creo que en empresas donde el entorno cambia, creo que es estar muy pendiente siempre de tus métricas y de tus números y reaccionar rápido. No quedarte mucho a ver qué pasa porque las cosas después van rápido. Y a veces ya es demasiado tarde para darle la vuelta, tener muy claro cuándo eres rentable, qué métricas necesitas e intentar no salirte mucho de allí. Creo que nos ha quedado muy claro el mayor aprendizaje, ¿no? Sí, Rapidez, 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 ¿no? Como decían en rugby, las 3 Rs, ¿no? Lo más importante, rapidez a la hora de tomar decisiones, rapidez a la hora de mirar los números y pivotar, ¿no? ¿Y cuál fue un poco la mejor venta de David durante esta época? a ver, yo te diría, voy a coger igual toda mi carrera, porque yo en mi empresa no hice mucha venta, porque evidentemente estaba como CEO y al final pues tenía que hacer muchas overview everything y al final, a ver, Bueno, es el primer vendedor, el CEO, ¿eh? sí, Si sí, el CEO sí, no vende, el resto... sí, la verdad que sí, nunca, pero como al final era un B2C con estudiantes y demás, la verdad es que nunca me metí a fondo porque además contraté desde el principio a gente del sector. Mm. Entonces, de hecho, fue de lo primero que contraté, ¿no? Yo te diría que la venta que dices, a ver, es que aparte cuando eres, no sé si a ti te pasa, cuando la empresa es tuya, puedes tener ventas muy grandes
pero al final tú sabes todo lo que conlleva, ¿no? También tienes la visión global de la empresa. Cuando tú eres un vendedor por cuenta ajena, que tú ves tu comisión y ya, y el resto te da bastante igual, es cuando yo realmente me pegaba a las grandes celebraciones. No sé también si es porque era más joven, pero yo te diría que la venta más grande, la que yo más he celebrado, fue una venta que hice por Rosa Clara en Latinoamérica, que fui a Bolivia, un sitio que no esperarías nunca tener un partner tan grande. Y si te digo pues que digamos, de un punto de venta saqué una facturación casi igual que la de todo un país secundario como Grecia, o como, sabes, que me tenía que tirar semanas allí picando piedra para, para, para conseguir un resultado, y ahí en una reunión, aquello de que ves que va pidiendo, yo salí de esa reunión diciendo, esta no va a pagar. Yo llamé a mi jefe y le dije, Tú, hasta que no esté la hay pasta... este pedido, pero a ver, no creo que pague. Y, es decir, no me cuadraría, ¿no? Y 48 horas y pagado. O sea, realmente fue algo que no daba crédito. Y realmente esa yo es la que recuerdo mucho más de celebrar, ¿no? Y yo creo que también cuando entras en un proyecto nuevo, pues siempre la primera, ¿no? También cuando entras en un proyecto, yo creo que los vendedores siempre tienes esa, hostia, me va a ir bien en este proyecto, voy a hacerlo bien, ¿no? Entonces yo creo que siempre cuando entras a un proyecto nuevo, la primera como la que rompes el hielo, ¿no? Y dices, podré hacerlo, me va a ir bien, has visto lo que te ha funcionado, lo que no, y ya desde ahí ya te disparas, ¿no? Siempre dicen que de 0 al 1 es lo más difícil, Evidentemente, exacto. ¿no? Y la Es verdad. primera es verdad que es la que valida. Yo me acuerdo de la primera venta que hicimos con Combo, joder, no la olvidaré nunca. Fue como, ¿Cómo fue? ¡buah! ¿Sabes? Bueno, picar piedra, picar piedra, picar piedra. Al principio, claro, me acuerdo que nosotros no teníamos, o sea, no teníamos nada comparado con lo que tenemos ahora. Teníamos una de las funcionalidades que ahora mismo es de las menos hype que igual pueden tener de todas las que tenemos. Y, y sí, me acuerdo que fue... Claro, hacíamos trials mientras íbamos desarrollando el producto. Todo el mundo decía, bueno, está guay la idea y tal, pero evidentemente no voy a pagar por esto, hasta que uno dijo, oye, pues yo pago. Y fue como, Dios, que nos pagan. ¿Teníais el producto bien acabado o de Que golpe va, que va, que dijisteis, va, que va, que va. Estaba wow, todo por hacer. O sea, ya ves? había medio Figma, tal, no sé qué, era una cosa... Pero bueno. Bueno. Bueno, oye, pues súper interesante, David. Cuéntanos un poco ahora, nada, 2 minutos de tu nuevo proyecto Sí, y pues bueno, próximos pasos de David. sí, a ver, ahora, pues evidentemente, bueno, Go Native, lo bueno es que al reaccionar rápido, como hemos dicho, pues reestructuramos la empresa y realmente pues la tenemos en un punto donde es pequeña, es rentable, y de momento la dejamos así. Los socios estamos todos también con otros proyectos. Y yo ahora pues he empezado con dos socios básicamente, es un proyecto donde ayudamos a empresas. Los tres hemos estado siempre en go-to-market, al final en expansión de negocios. Entonces básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas que están en el momento de expansión, pues un poco a coger toda la inteligencia de mercado pues tanto desde elegir a qué país expandirse, a puesto la estrategia go-to-market, a análisis de la competencia, qué arquetipos de competencia en cada parte de la cadena de valor, deep dives después en los países que te sale con mejor score para expandirte, deep dives para entender súper bien el sector, listas de potenciales partners a los que atacar, listas de leads si se necesitan también directamente a las que contactar, personas a las que contratar también a nivel de staff, análisis de la competencia, de cómo tienen estructurados cada departamento para saber un poco cómo ir, ¿no? Hostia, si tengo que apostar mucho por producto, o mira, ves que la competencia directamente sus estructuras son mucho más focalizadas en ventas. Es decir, un poco toda la inteligencia de mercado, porque realmente esto lo hicimos porque lo empezaron ellos dos y me incorporaron más tarde porque vieron que encajaba muy bien con la idea. Los tres habíamos tenido experiencias de expandirnos asumiendo muchísimas cosas, ¿no? Cagada, ¿vale? Cagada absoluta, ¿vale? Yo mismo con Go Native
hice mi mayor cagada fue, yo, en el momento bueno, yo dije, toca expandirse a México, ¿no? ¿Por qué toca expandirse a México? Básicamente por mi gut feeling, un poco realmente. Vi que fueron unos competidores, ¿no? Y que les empezó a ir bien, vi que empezaban a colgar mucho contenido de eventos y demás, me llegó por algún proveedor que lo estaban petando en México y todo te va calando, ¿no? Y al final dices, tienes cash para hacerlo, ¿no? Y realmente pues me faltaba muchísima información del mercado, pero yo para allí que me fui. Evidentemente cogí mi información, como te digo, proveedores, tal, y me decían que tenía que ir, y yo al final, patapam, para ahí que voy, y obvié ciertas cosas como, por ejemplo, hábitos de compra del consumidor, ¿no? Es decir, hostia, ¿yo qué hice? Lo que me ha ido bien en España y lo que me ha ido bien en Colombia, me va a ir bien en México, porque el mercado parece ser que va a estar booming, ¿no? Pues obvié que allí pues realmente los players son muchísimo más grandes, no es tanto players pequeños, sino players mucho más grandes que llevan 2 generaciones allí, por lo tanto tienen un cliente más bien captivo, hacen este tipo de experiencias con la empresa con la que se fue a estudiar fuera su padre, entonces fue muy difícil romper eso, ¿no? Y no nos fue bien y quemamos muchísimo dinero, ¿no? Y entonces, hostia, yo en ese momento, ojalá alguien me hubiera venido como algo, como lo que hacemos en Entry Mapper, que realmente, ostras, creo que hacemos una inteligencia de mercado a un precio muy competitivo. Yo me habría ahorrado, no solo me habría ahorrado muchísimo dinero, es decir, o hubiera con esa información, o no hubiera ido, o hubiera ido de una forma muy distinta a la que fui, ¿no? Que yo fui a full gas, contratando un equipo de marketing, de ventas, WeWork, pensando que sacaría directamente pues, costes por lead similares a los que tenía en Colombia, y después pensaba que tendría pues, el mismo, conversiones similares a cita, conversiones similares a venta, y realmente pues te diría que la parte alta del funnel sí que era bastante similar, pero después la importante, ahí había un drop acojonante. Y Claro, eso ya te jode todas las métricas. evidentemente. Entonces Ya está. yo entre que me enteré que está pasando, el equipo diciéndome tranquilo, que el pipeline está a tope, el mes que viene sí, ¿no? Lo petamos. Es que se han acumulado ahí y el mes que viene sí, ¿no? Yo, vale. Porque cada mes, ¿sabes? Rara la cuenta y pa. Y entonces, y yo contraté Temblando. gente súper senior. Ya. Gente súper senior. Que cobrarán una pasta. Sí, pero claro, es lo que me había funcionado en otros Claro. países, entonces era mi apuesta, ¿no? De contratar gente senior que me digan Sí. también como de competidores del sector, es decir, renunciaba a rentabilidad inicial para potenciar el éxito A futuro. a largo plazo, ¿no? Y una persona súper senior de otra empresa que había vendido muchísimo, trajo a sus vendedores top, yo dije, bueno, Ya está. esto va a ir de guays, ¿no? Y realmente, ya te digo, pues igual tendría que haber sido, ahí creo que fui lento y lo dejé llevar varios meses y bueno, lo típico, ¿no? Pues los vendedores, este mes sí, ¿eh? Mira el pipeline, yo entraba a CRM y decía, hostia, si están todos aquí que ya han hecho la consultoría, ahora ya es que el siguiente step ya tienen todo su presupuesto, y no llegaba, y hay un momento que dijimos, oye, ya, ¿no? Y lo tuvimos que cortar un poco de golpe y esto fue mi mayor cagada, ¿no? El asumir un montón y después el ser lento a la hora de ejecutar y de asumir que lo que te ha funcionado en un país te va a funcionar en otro, ¿no? Entonces, por eso conectamos muy bien con los que iniciaron Entry Mapper, porque ellos han tenido también experiencias súper similares de empresas que se expanden y que asumen cosas sobre los nuevos mercados, y que se podrían haber ahorrado cientos de miles, sino en mi caso fueron cientos de miles, pero en su caso podrían ser millones de euros, ¿no? Bueno, los clientes que hemos ayudado ya hasta ahora, pues tenemos todo el mundo contento, todo el mundo nos ha permitido hacer un case study y realmente todos coinciden en que hay que hacer esto antes de expandirse, que es una cosa que cuesta realmente poco comparado, o sea, Claro, con con la la rapidez de oportunidad. ejecución que te da después y con lo que decimos de risk expansion, ¿no? De disminuir el riesgo al máximo, que ya es suficientemente difícil como para no. Y bueno, y realmente pues coincidimos mucho con los socios, porque
ellos han vivido historias mucho más heavy que la mía. Yo era una empresa pequeña, pero bueno, uno de los socios fue contratado por un unicornio, no voy a decir nombre de la empresa, pero por un unicornio de un país un poco lejano. Y básicamente le contrataron para expandirse a Sudáfrica, uno de los socios de Sudáfrica, ¿no? Y él era el encargado de ejecutar esa expansión, ¿no? Y básicamente pues le dieron un par de folios, como en plan con las, ¿no? Con los guardarraíles, las ¿no? líneas maestras, ¿no? Mm. Y realmente, pues al cabo de 3 meses, él fue y le dijo a la empresa: chicos, sabéis que esto no va a funcionar, ¿no? ¿Cómo que no? Tal cual. Y contaba que, bueno, que los 2 folios básicamente venían a decir que había que expandirse a Sudáfrica porque el PIB más alto de África era allí, ¿no? Entonces, estamos hablando de un unicornio, es decir, que hay gente allí muchísimo más competente que nosotros, es decir, que la persona media, inversores que pusieron muchos millones para esa expansión, que son mucho más inteligentes que la persona media, y aún así en estos casos la gente se expande asumiendo un montón o tomando mucho riesgo, ¿no? Entonces, es por eso que nació un poco Entry Mapper, ¿no? Pues para las empresas que se quieren expandir, disminuir el riesgo lo mínimo posible y tener, digamos, una hoja de ruta y una inteligencia de mercado que te facilite y te acelere un montón la ejecución, ¿no? El go-to-market a un nuevo país, sea el que sea. Tiene sentido. Pues oye, te iremos siguiendo de cerca. Espero que en breves con Combo podamos seguir hablando de expansión internacional. Totalmente. Y mil gracias por acompañarnos, David. Ha sido un placer. A vosotros, un placer estar aquí. Nos vemos en la siguiente semana.